Bienvenidos una vez más a la parashá de esta semana. La parashá se llama Ekef. Y la palabra Ekef en hebreo se interpreta como por qué. Pero también hay una raíz hebrea que esa misma palabra, Ekef, puede ser un talón. Entonces, es un talón, pero también es por qué. O sea, significa las dos cosas. Depende del contexto. ¿Ok? Y en esta parte, pues vamos a hablar en la parashá Ekef, que también tiene que ver acerca del talón del Mesías. ¿Y por qué? ¿Por qué dice por qué? ¿Por qué? Bueno, esto es lo que va a decir, empieza en Deuteronomio 7:12 hasta el 11:25. Tenemos la profecía en Isaías 49:14 al 51 y tenemos en Juan 13:31 la explicación también. Parashá Ekef, parashá el por qué. ¿Por qué dice? Si escuchas estas reglas y las guardas y las cumples, el Señor tu Dios guardará el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Él os amará, os bendecirá y os multiplicará. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos va a bendecir? ¿Y por qué Dios nos va a amar? ¿Y por qué nos va a multiplicar? ¿Por qué? Y guardamos el pacto. Porque si cumples, porque si cumples y guardas contigo el pacto, la misericordia de tus padres va a estar en nuestras generaciones. Por eso es ¿por qué? Ekef. Esa es la palabra, ¿por qué? Muchas veces cuando dice escucha estas reglas, ¿por qué escuchas? ¿Verdad? Dice escucha. En la connotación hebrea, cuando dice escuchar, Shema Israel, cuando le dice Shema Israel, le dice escucha. No le está diciendo que escuche y te quedes ahí nomás. Obedece Israel. Obedece. Es el mismo verbo para decir Shema, acción. Obedece, escucha. Las reglas y las guardes y las haces. El Señor tu Dios guardará contigo el pacto, el amor inquebrantable que juró a tus padres, te amará, te bendecirá y te multiplicará. Deuteronomio 7:12. La semana pasada en Parashat Va'etchanan, Moisés predijo que las personas en las generaciones futuras serían exiliadas de la tierra prometida y dispersas entre las naciones porque se apartarían de Dios y adorarían a ídolos. Pero Moisés también previó que en los últimos días lo buscarían una vez más y obedecerían sus mandamientos. ¿Para cuándo son los últimos días? Para mañana. El día de hoy. Los últimos días dice que hay una generación que va a obedecer sus mandamientos. Por eso en 2000 años ni siquiera se han puesto en práctica ni nada. Pero la última generación va a volver a guardar los mandamientos del Señor. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar eso? Como dice la parashá, ¿por qué? ¿Por qué va a pasar eso? ¿Por qué? Porque todas las personas se van a transgredir toda la Torah y todas las cosas, no van a saber ni por qué están transgrediendo. Cuando tú dices a una persona cristiana, te necesitas arrepentirte, pero ¿arrepentir de qué? De tus pecados. ¿Cuáles pecados? ¿Dónde están los pecados? ¿Qué es pecado? La transgresión de la ley. La única manera de enseñar cómo es que estás transgrediendo algo es enseñarle la ley. Estás transgrediendo esto y esto. El día de hoy que nosotros guardamos mandamientos, todavía transgredemos. No somos perfectos. Todavía transgredemos, pero tratamos, buscamos, nos apartamos. Eso es ser apartado, eso es ser kadosh. Eso es lo que, porque le dices a un cristiano, hay que santificarnos, pero ¿qué es santificarte? ¿Qué es? No, pues, ser santo, pues, ¿qué es? ¿Qué es ser santo? De acuerdo a la Biblia, guardar sus mandamientos. Eso es guardarse del mal. ¿Sí? O guardar sus mandamientos. Sí, pero ese es el legalismo y nosotros estamos bajo gracia. Y Moisés y Noé no estaban bajo gracia. ¿A poco no era perfecto? No, ¿verdad? No creo que dice la Biblia, es perfecto y todo, pero ¿qué quiere decir con eso? Perfecto, maduro. Maduro. Abraham, ¿era perfecto? No. O sea, David, ¿era perfecto? Ninguno. ¿Y entonces no estaban en gracia? ¿Les perdonaba a Dios de su gracia? Siempre Dios ha dado gracia. Siempre Dios ha tenido gracia. Muy bien.
La única forma de debatir los mandamientos son con las cartas de Pablo, que hay cosas que no entienden. A veces quieren con un versículo ya debatir. No, tú puedes mostrarme el libro de Gálatas y ese te dice no, los mandamientos, nada. ¿Ok? Con ese me pueden debatir todo lo que voy a hablar acerca del día de hoy. ¿Verdad? Pero otro día lo vamos a ver y ver exactamente si es que está en contra de la Torah, porque el mismo Pablo en Gálatas está hablando de algún tema como los rabinos, nos está diciendo que la Torah sola no puede salvarte, necesitas a fuerzas a Yeshua, y que es más importante Yeshua que la Torah, pero no tiene nada que ver con que guardes o no guardes, tiene que ver con que Yeshua es más, él era celoso por Yeshua, él era, principio antes, era celoso por la Torah, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Ahora era celoso por Yeshua. Ese es el contraste que está enseñándonos en los libros, que es más celoso por Yeshua que por la Torah. Mas no la dejó ahí a un lado, porque él mismo se hizo el voto nazareo, él mismo guardaba Shabbat, él mismo iba a celebrar la fiesta de Shavuot, él mismo enseñaba Torah en sus cartas. De hecho, en Efesios 6:1 dice: honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa, con bendición. O sea, ¿cómo es que dice que no y luego está enseñando Torah? Parece que se está contradiciendo, pero en realidad él está hablando de Dios. Es más importante Yeshua que la misma Torah. Pero Yeshua, como cumplió la Torah, es por eso que vamos a ver por qué. ¿Por qué? Verás cómo las bendiciones te seguirán. Esto es algo que yo digo a cada rato. Las bendiciones no las tenemos que ir a buscar. Llegan cuando tú haces las cosas que Dios manda. Esas llegan. Deuteronomio 28:22, y no lo digo yo, lo dice la Torah: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si la oyes. Ahora, ustedes me van a decir, ¿cuáles mandamientos están abrogados, ya no sirven? ¿Cuáles sí, cuáles no? Esta parashá, Ekev, precisamente habla de los mandamientos menores, que son importantes igual que los más grandes. Aquí no hay menor mandamiento ni mayor, pero hasta los más pequeños son importantes. Así que todos los mandamientos están vigentes. Todos. La palabra que solo se usa 2 veces en el libro de Deuteronomio, y ambos casos aparecen en la parte de la Torah de esta semana. La primera aparición se encuentra en el primer verso de la Torah de esta semana. Entonces, ¿por qué escuchas? Porque escuchas, porque haces estos mandamientos. La segunda aparición está en el capítulo que sigue: cuando las naciones que el Señor hace perecer delante de ti, así perecerás, porque no escucharás la voz de Jehová tu Dios. Mientras que la primera aparición de que usa el contexto positivo, una bendición, la segunda aparición se usa en un contexto muy negativo, un juicio. La palabra que no es positiva ni negativa, sino que simplemente relaciona las consecuencias de las acciones realizadas. Porque escuchas, eres bendecido; porque no escuchas, eres maldecido. Así es sencillo. La palabra que nomás está diciendo por qué. Porque escuchas, porque obedeces y porque no obedeces. Ahora, Dios te ha dado en el desierto estos 40 años, ¿para qué? Para que Él pueda humillarte, poniéndote a prueba, para saber lo que está dentro de tu corazón, si guardarías sus mandamientos o no. ¿Qué crees que Dios está haciendo el día de hoy con nosotros? ¿Por qué nos tiene en este desierto y no nos ha llevado ya al cielo de una vez? ¿Por qué no? Por su presencia. No. ¿No? Dice que Él te probó en el desierto, Él puede humillarte, te puso a prueba para saber lo que había en tu corazón, si guardares sus mandamientos o no. Tenemos el día de hoy aquí para ver si sí guardamos sus mandamientos o no. Nos está poniendo a prueba, nos mete en situaciones donde está probando nuestro corazón, a ver qué sale de nuestra boca, a ver qué sale de nuestro corazón. Ellos estaban en el desierto siendo tratados de esa manera. Nosotros estamos en este desierto de la tierra el día de hoy. Todavía no estamos en el cielo.
todavía no estamos con el Señor. Estamos en este desierto todavía, fallamos, pecamos y podemos ofender y inclusive hacer todo lo contrario de los mandamientos. De hecho lo hacemos porque este cuerpo carnal le gusta pecar, le gusta mentir, le gusta robar, le gusta adulterar, le gusta hacer cosas malignas. Y es una lucha entre los mandamientos de Dios y la carne espiritual, la carne carnal, perdón. Es la lucha que dice Pablo. Lo espiritual con lo carnal no se llevan, pero pues somos carnales y tenemos que buscar las cosas espirituales. ¿La Torah es espiritual o es carnal? Espiritual. Tengo que buscarla para poder saber qué es, ok, lo que yo tengo que corregir. Porque de otra manera, dice la gente, nosotros, ya eso pasó, nosotros tenemos los mandamientos esos ya pasaron, tenemos los mandamientos morales. Ok, pues ¿cuáles son? No, pues no matar, no robar. Bueno, eso es Torah. No robar, no matar, no adulterar. Eso es la ley. ¿Cómo me dices que los morales? O sea, los morales son los mismos. Son la ley moral es la misma, la ley. Cuando Dios dice en su palabra, una misma ley tendrás para el nacido en Israel y para el extranjero. No hay dos leyes. Muchos comentan, los judíos tienen que guardar Torah, los gentiles no tienen que guardar nada. Eso es mentira. Eso es mentira. Se lo puedo decir con la palabra, con la Biblia, porque dice una misma ley para el que nació en Israel y para el extranjero. Y lo está hablando en el tiempo de Pesaj. Ellos celebran Pesaj, nosotros también celebramos Pesaj. ¿Sí? De hecho, muchos cristianos o mucha gente que ha recibido a Yeshua como su Salvador, el día que lo recibió fue un día de Pesaj para ellos. El día que lo recibió fue el día de Yom Kippur para ellos. Fue el día de perdón de sus pecados. Ellos celebraron Pesaj y Yom Kippur sin darse cuenta. O sea, sí es la ley, está viva y está activa. Pero hay cosas que pasan porque suceden, pero no las entendemos. Entonces cuando venimos a este planeta no sabemos qué es lo bueno y lo malo. Nos afiguramos más o menos qué es lo bueno y lo malo. Pero a veces estamos confundidos con esta generación, que el hombre ya no es hombre, la mujer ya no es mujer, y como que se cambiaron y que, oh perdón, ahora ya no sé cuál es el que está correcto, cuál es la verdad. La Torah te va a decir, esto es correcto, esto es incorrecto. Solamente es la única manera. Ahora, el Señor también te va a estar dirigiendo, ¿sí o no? También te va a estar hablando. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Sin Él no seríamos nada, no haríamos nada y no sabríamos nada. Pero gracias a Dios, gracias al Ruach, que aunque no estamos cumpliendo Torah, viene y nos busca y nos salva y nos limpia. ¿Ok? Ahora, la tierra prometida se extendía ante el pueblo, una tierra famosa por sus bicurín, por sus frutas conocidas como Shivá Haminim, las 7 especias, trigo, cebada, uvas, higos, granadas, aceitunas y dátiles, o miel hecha de dátiles. En Deuteronomio 8 nos habla acerca de estas especies. Cada una de estas especies tiene que hablarnos del reino de los cielos y del reino de Dios y de su Mesías, pero no lo voy a hablar hoy, porque tengo que hablar otras cosas. Tengo en cuenta que la obligación de bendecir al Señor después de comer proviene del versículo: cuando comas y estés satisfecho, bendecirás al Señor tu Dios. ¿Cuántos han orado antes de comer sus alimentos? ¿Verdad que sí? No hay ningún mandamiento que te diga que lo hagas antes. No hay. No hay. Después hay una oración judía que se llama Birkat Hamazon. Después de comer y estar satisfecho, aquí dice: cuando comas y estés satisfecho, bendecirás al Señor. ¿Cómo lo vas a bendecir? Gracias por mis alimentos. Ahora, ¿es malo orar antes? No, pues no. ¿Y es malo orar después o no orar después? ¿Es malo o bueno? Ninguno de los dos, ¿verdad? Entonces, si voy a obedecer Torah así a 100%, que no, yo quiero hacerlo como debe ser, como el Shammai, la casa del Shammai era bien restringida,
iban a orar después de haber comido. Nosotros oramos antes, oramos después y oramos al mediodía, a la hora que sea, porque dice orar sin cesar, orar sin cesar. Pero sí tienes que conocer la Torah que ellos conocen, porque ellos lo que conocen. Entonces cuando ven a una persona que está orando antes de comer, este está al revés, ¿verdad? Pero porque están siguiendo el mandamiento. La oración se llama Birkat Hamazon y es muy conocida en el pueblo judío, nomás para que sepan. ¿Ok? Eso es lo importante de conocer la Torah, porque ya te vas dando cuenta, oh, eso es así, ok, muy bien. Esa hubiera sido muy buena tradición para una familia joven. Ya todos mis niños ya han nacido, pero de comenzar a comer y luego ahora vamos a dar gracias. Amén, ya, gloria a Dios. O sea, pueden hacerlo ahora. Oigan, ¿saben qué aprendí? Que también después de comer vamos a dar gracias. Bueno, pues no creo que sea pesado. No creo que sea algo malo. O sea, también lo pueden hacer. ¿Me entienden? Porque esto es de que estamos aprendiendo. No es de que ya me lo sé todo y ya practico todo. No, pues, aprendí ahora esto, vamos a practicar. Aprendí ahora, ok, así. Cosas de gloria en gloria. Vas aprendiendo. Las siete frutas o higos, los 7 frutas que hay en Israel son solo estas, las granadas. Las granadas las han comparado con los mandamientos del Señor, que han contado los granitos y son 613, según tradición. Según, ok, 613 granitos de la granada, ok, está bien. La uva, que estaban grandes cuando conquistaron Canaán. El trigo, que el Señor muchas veces nos compara con el trigo, con personas, ¿ok? Que hay trigo y hay cizaña. La cizaña se parece al trigo, pero la cizaña es bien mala, se porta mal, engaña, dice mentiras y se parece mucho al trigo, pero no lo es. El trigo que da fruto, el trigo que adora al Señor, ¿ok? Los higos, suficiente leche dan, los dátiles que dan la miel que decía que iba a haber una tierra que da leche y miel, se va refiriendo a los higos y los dátiles. La oliva, vemos que el aceite de la oliva es lo que se pronuncia como el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que es el aceite de nuestras vidas, que enciende nuestras vidas. Vemos la cebada que se consumía durante todos los tiempos. Estas 7 son muy apreciadas del pueblo de Israel. Si usted prueba una granada de aquí del mercado y una de Israel, se va a llevar una gran sorpresa. La de Israel es un sabor exquisito, un sabor bien dulce, un sabor bueno, y eso que está cosechada en el desierto. ¿Por qué será diferente de la que está acá? La que está acá, pues nomás le hicieron ahí vámonos rapidito y cosechenla cuando está verde y pónganla en el mercado y ya ahí se madura ahí. Y pues es una granada, pero se nota la diferencia del sabor. ¿Okay? Así son las cosas de Dios. Cuando te enseñan de la Torah, va a salir desde Sion. Cuando sale la Torah de Sion, ok, sabe rico, sabe bueno. Porque cuando te la enseñan al revés o no te la enseñan, te sabe amargo, te amarga y te hace duro. Esta paracha no es para que te endurezca tu corazón, ni odies al pueblo cristiano, ni odies al judío tampoco. Es paracha para que entiendas y aprendas a amar más a Dios y a tu semejante, y que todos estamos en el mismo carril. Todos pecamos y todos somos sanados por Yeshua. ¿Ok? Por eso mismo dice, repite aquí, no digas en tu corazón, después que el Señor tu Dios los haya echado delante de ti, es por mi justicia que el Señor me ha traído para poseer esta tierra, mientras que es por la maldad de estas naciones que el Señor las echará delante de nosotros. Fíjense, ¿por qué Dios escogió al pueblo de Israel y les dijo a que estaban ahí ocupando a Canaán? Mátame a todos esos idólatras, mátame a todos esos niños, niñas y de todo, es porque la tierra los tiene que vomitar de ahí. Israel ya estaba cumpliendo mandamientos, ¿verdad? Y ayer aquellos estaban haciendo todo lo malo, ¿verdad? Entonces debería ocupar Israel y también dejar todos los ídolos, dejar todas las obras. ¿Qué hizo Israel?
Se mezcló y empezó también a adorar todos los ídolos y empezó a hacer todo lo que decían los cananitas. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, a ustedes también los tengo que vomitar. Así que se me van de aquí al exilio. ¡Pum! Porque también estaban haciendo lo mismo que los cananitas que habían que se visitaban antes. ¿Sí? Eso es justicia de Dios. Entonces, no es por nuestra justicia que nosotros somos salvos. No es por lo que nosotros hacemos que nosotros vamos a recibir la vida eterna. No, es por la justicia de Yeshua. Nosotros solamente practicamos y andamos como Él anduvo. Dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. El que dice que ama a Dios, debe andar como Él anduvo. ¿Y Él que anduvo haciendo? Predicando, evangelizando, sanando al herido, guardando los mandamientos, porque vino a cumplir. ¿Sí? Sí. Ok. Para dejar claro su punto, Moisés les dijo, le contó al pueblo, porque a veces el pueblo se cree que ya es santo y no se da cuenta, no se acuerda de los pecados que cometió. Entonces les dice, cuando escucharon la voz de Dios en el Sinaí, sus padres provocaron al Señor con el pecado del becerro de oro. ¿Se recuerdan? Desobedeciendo los 10 mandamientos que habían prometido guardar. Luego, al salir del Sinaí en Tadera, el pueblo se quejó de la falta de carne. ¿Se acuerdan que se quejaron de la carne? Después, en Masa, también llamado Meriba, la gente se quejó de la falta de agua. También estaban quejándose. En Kibrot Hatabá codiciaban la carne. Finalmente, mientras estaban en Cades Barnea, junto antes de tomar posesión de la tierra prometida, el pueblo se rebeló contra el mandamiento de Jehová y no le creyeron. El pecado de los espías, ¿se acuerdan? Cuando trajeron un mal reporte. O sea, son la congregación santa, pero acuérdense que cometieron pecados. Forzando así a la nación a 40 años de exilio, Moisés concluyó esta reprensión con estas palabras: habéis sido rebeldes contra Jehová desde el día que os conocí. A causa del pecado del becerro de oro, Moisés tuvo que interceder a favor del pueblo durante 40 días y noches para evitarle la aniquilación total ante la ira del Señor. ¿Se imagina Dios lo que dijo en la palabra al pueblo de Israel? Le dijo que lo iba a eliminar. Quítate, Moisés, déjame elimino a estos y yo te voy a poner con otro tipo de gente que sí te obedezca y sí te crea, y me crean a mí. ¿Qué hizo Moisés? Como buen pastor, se puso a interceder, a decirle a Dios que no lo hiciera. Como buen intercesor. ¿Se merecían haber sido aniquilados el pueblo de Israel? Pues ahí vamos todos si no fuera por la gracia del Señor. Se merecían, pero la justicia de Él, se merecían haber sido aniquilados. Sí. ¿Verdad? Pero Dios es misericordioso y los perdonó, gracias a que hubo también un pastor que intercedió. El día de hoy tenemos al gran pastor que gracias a Él nos intercede por nosotros, de que no nos mate Dios. ¿Ok? Porque le fallamos a cada rato. ¿Sí? Sí. Gracias al intercesor Yeshua que intercede por nosotros. Muy bien. Ok. Moisés, aquí voy a otro punto. Moisés rompió las tablas de la Torá. Es fascinante ver que esta segunda revelación prefigura el nuevo pacto que fue dado a Israel. Así como el primer conjunto de tablas basadas como estaban en la justicia y santidad de Dios, de hecho fueron rotas, así se entregó un segundo conjunto basado en los atributos de la misericordia y la gracia de Dios. ¿Eso qué tiene que ver que se quebró la Torá? A ver, ¿por qué se quebró? ¿Por qué quebró Moisés la Torá? ¿Qué estaban haciendo los israelitas? Allá cuando él bajó, traía las tablas y el pueblo estaba ¿qué? Alabando al becerro. Ok, muy bien. Y entonces Moisés dijo, esto no se hace, y quebra las piedras, quebra los 10 mandamientos. ¿Verdad? ¿Qué estaba pasando ahí? Dios estaba celebrando su boda con el pueblo de Israel. ¿Sí? Los 10 mandamientos era la carta de matrimonio. Pero al ver Moisés que ellos estaban con otro Dios, con un becerro de oro, ¿saben cómo le decían al becerro? Le decían Yuhe Baje.
Ese es Dios, ese es Jehová, ese es Jehová, el becerro. Tan engañado, así estaba el sistema como el día de hoy. ¿Sí? Le decían Dios a ese becerro. Muy bien. Entonces Dios ya sabía que iban a hacer esto y ya sabía todo, y Moisés en su ira rompió las tablas. ¿Verdad? Muy bien. Viene Yeshua, quien es la Torah viva, y Yeshua mismo es quebrantado. ¿Por qué es quebrantado? ¿Por qué fue quebrada la Torah? ¿Por el pecado de quién? Broken for our iniquities. Exactamente. La Torah primera, de piedra, los 10 mandamientos fueron quebrados por los pecados del becerro de oro, por los pecados de la humanidad, por los pecados que estaban pasando, por las transgresiones, fueron quebrados. ¿Por qué vino la Torah viva y fue quebrantado? Por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestras idolatrías, por nuestros adulterios, fue quebrada una vez más. Lo mismo que pasó en aquel tiempo, pasa con la Torah viva. Fue quebrantado. La segunda Torah se pone ahora. Pero ¿qué pasa cuando Dios, Moisés quiebra los 10 mandamientos, enojado, furioso por lo que está haciendo Israel, ¿no? Entonces cualquiera se enojaría. Dios también casi los mata. Después, Yeshua, como nos dijo el rabino en la mañana, hiere mejor al pastor que a las ovejas. Yeshua se puso como el buen pastor. Hiérame a mí, no los mates a ellos. Descarga tu ira sobre mí. Y ellos vivan. Él es el buen pastor, el buen intercesor, el que se puso a interceder por nosotros y a dar la vida por nuestros pecados. Por eso es que tenía que ser quebrantado el Mesías. Por mis pecados. No porque Roma, no porque los judíos. No, por mis pecados, míos y los de todos. Después Dios mandó hacer la otra tablas a Moisés. Y hay muchos ahí mentirosos y teóricos. No, que estas tablas ya tienen otros mandamientos, no eran los mismos. No. Dios no cambia. La misma Torah que se quebró es la misma Torah que Moisés hizo. Según la tradición rabínica, Moisés talló las nuevas tablas durante el mes de Elul, durante sus segundos 40 días en el monte Sinaí. Saben que el mes de Elul es un mes antes de Tishrei. En Tishrei pasan las fiestas, la de Rosh Hashanah, la de Yom Kippur, la de Sukkot. Entonces, Yom Kippur pasa en Tishrei 10. Ok, son 10 días. 10 días del mes de Tishrei. Más 30 días del otro mes, que es Elul. ¿Cuántos son? 30 más 10. 40 días. Entonces los 40 días que se puso Moisés a interceder por el pueblo fueron desde el primero de Elul hasta el Yom Kippur. ¿Ok? 40 días a interceder por el pueblo. Entonces el segundo, the second set of tablas no fueron escritos por el dedo de Dios. No. No. Escribió Moisés, ¿no? Moisés. Okay. Esta vez los tuvo que escribir Moisés. Okay. ¿Ok? Lo mismo que pasó con la Torah viva. Yeshua fue quebrantado por Dios, todo, igual. ¿Ok? Pero es lo que voy al punto. Después que hicieron las tablas, ¿dónde se pusieron las tablas de la Torah? En el arca. En el arca. En el arca. ¿Dónde está Yeshua el día de hoy? Tengo una observación ahí con respecto de las primeras tablas que fueron rotas. Dígame. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si Moshe no quiebra esas tablas? Sin que. Porque en esas tablas ya está escrito lo de la idolatría. No tendrás otros dioses. Entonces, esas tablas los iba a juzgar por lo que me han hecho del becerro de oro. Ya. Entonces Moshe, cuando vio el becerro, él sabe lo que está escrito en las tablas. Y las rompe. Antes de que maten al De pueblo. esa manera el pueblo tiene otra oportunidad y se vuelven a traer las tablas, porque hasta ahorita el pueblo no ha visto lo que dicen las tablas, pero
esa misma Torah nos iba a condenar a nosotros en ese momento por el becerro de oro. O sea, si Moisés si no quebra las tablas, inmediatamente toda la congregación de Israel cae muerta ahí. Pero no todos fueron hallados culpables, porque Moisés da una orden y dice: pasar a nuestros hermanos que pecaron a espada. Sí. Y fueron los levitas los que ganaron y desenvainaron, pero da un número, dice que murieron 3,000. Eso fue juicio también, ¿no? A mí, sí estoy de acuerdo con lo que dice el hermano. No, pero acuérdense que hay pagan justos por pecado. Es que en el pueblo de Israel, Porque al no quebrar la Torah, al no quebrar los mandamientos, se consume el matrimonio. Dios viene con todo su fuego consumidor, encuentra el pecado y son desvanecidos ahí. No si queda uno ni uno. peca, pecamos todos. No queda ni uno. O sea, No se consumó. El pecado de unos afecta a todos. Sí. Aquí el que anda haciendo uno de brujerías afecta a los demás. Es De como una u otra acá, manera. Cuando fue la batalla en Jericó, me parece que fue la batalla de Jericó, entonces que acá vino y tomó algo para él. Sí, el manto lo vino. A causa de eso que él tomó para él, porque la orden era que no tomara nada para sí mismo. Pero a causa de lo que él tomó, todo el pueblo luego perdió contra Ai en la próxima batalla. Como dicen, una manzana podrida. Y hasta Podría que las no otras. removieron la manzana podrida que dice el hermano, hasta Ok. entonces otra vez el pueblo pudo salir victorioso. ¿Y por qué no se sigue la misma escuela? Digo, porque deberíamos de seguir la misma escuela, ¿verdad? Donde damos cuenta de los unos a los otros. Se supone que se Sí. sigue la Se supone que deberíamos de seguir, que no se hace. Pues eso es Torah, eso es lo que se debe practicar. Dígame. Porque también con el rey David pasó, ¿no? Donde Dios les dice que iba a traer juicio y que él escogiera uno, ¿no? Y Exactamente. hubo una gran matanza del pueblo por el pecado del rey David. David. Adán pecó y a todos nos llevó el pecado. Pero ¿por qué es Yeshua, eso? Yeshua fue el que santificó y santificó todo. ¿Sí me explico? O sea, por uno le llevan todos. Por uno vino el pecado y por uno vino la santificación. Exacto. ¿Ok? Bueno, así como en su primer venida Yeshua fue quebrantado, la Torah de Moisés se escribió y se puso en el arca del pacto. Así la Torah viva, Yeshua ahorita mismo, intercede por nosotros ahí enfrente en el arca del pacto de los cielos, donde está el Señor en el asiento de misericordia, diciendo: perdónalos, salva a Jaime, guíalo, protégelo, no lo dejes que se pierda, no lo dejes que se caiga, tráelo contigo, tráelo, yo lo amo, tráelo. Está Yeshua, la Torah viva, ¿dónde está? Intercediendo por nosotros. Intercediendo por nosotros, así como la pusieron la Torah en el arca del pacto, por eso la pusieron ahí, porque Yeshua iba a interceder por nosotros. Testimonio, la Torah, la ley, el testimonio. Yeshua intercede por nosotros. ¿Qué más había en el arca? La vara de Aarón. La vara de Aarón. ¿Quién es el que tiene la vara de Judá? ¿Quién es el que tiene la vara de Judá? Yeshua. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Está el maná que fue puesto ahí para... Yeshua, que dice: de cierto os digo, no fue el maná del cielo, sino yo soy el verdadero pan del cielo. Yo soy. O sea que la maná está ahí, el cetro de Judá está ahí, el que tiene el sacerdocio de Aarón, el que tiene la vara, el que tiene la decisión, el sacerdocio de Melquisedec, es Yeshua. También las tablas que se quebraron están ahí. Las tablas. Las otras también. Yeshua, que fue quebrantado, está haciendo. Por eso dice: todo es sombra de lo que había de venir. O sea, También pienso que la Torah que Moshe escribió está ahí también, ese rollo. Sí, claro. ¿Lo escribió en rollo o lo esculpió en piedra? Piedra. Bueno, hay rollos, ¿verdad? Los 10, ¿no? Los 10, pero los 10 que se dieron de vuelta Lo que pasa que en aquella época, se recuerda, había reyes, ¿verdad? El rey cananita, el rey el rey el otro.
Y de acuerdo a la arqueología, cuando descubrían algún decreto, lo hacían en roca y lo grababan enfrente de la roca, pero también atrás de la roca. Cualquier cosa, un pacto, cualquier pacto. Entonces, enfrente tenía escritura, esto vas a hacer, esto, y en la parte de atrás lo volví a repetir. ¿Para qué lo hacían así? Bueno, en aquel tiempo no lo usaban con papel, lo usaban con roca, para que de esa manera, si se borraba algo de acá, pudiera estar el testimonio para que quedara claro cuál es el pacto. Entonces, toda esa arqueología hay que la Torá era en el tiempo, en la época de Moisés, los pactos se escribían en piedra, ¿okay? Por delante y por detrás. Específicamente los 10 mandamientos fueron escritos en unas piedras de zafiro. Que no los han encontrado, no sé, que ahí está, que los van a encontrar, eso sí creo, ¿verdad? Pero no sabemos ahorita todavía dónde estén. Pero lo van a encontrar, porque todo sale a la luz. Todo lo que habla la Biblia acerca de la pelea de Goliat y David, hay rastros de la guerra, de Nínive, de Sodoma y Gomorra. Si hablamos de lo que sea, siempre los arqueólogos han encontrado evidencias. Hablamos del diluvio y hablemos de cualquier cosa que está en la Biblia, se están encontrando las evidencias. Y eso es más verídico. Te pone más, los arqueólogos están ahí, encontramos la moneda, encontramos las lanzas, encontramos otro escrito fuera de la Biblia que confirma a cada rato, todos los días yo escucho que encuentran. Entonces, lo que dice la Torah es verdad, lo que dice la Biblia es la verdad por los siglos. Entonces, la lectura del libro de Hebreos está vinculada a esta Haftará, así como se escribe Abraham esperando la ciudad que tiene cimientos, cuyo diseñador y constructor es Dios. Se describe a Sara como concibiendo a Isaac a través de la fe. Así también nosotros, como seguidores del Mashiach Yeshua, somos forasteros y peregrinos sobre la tierra, anticipando ansiosamente la revelación del Señor al final de los días. Nosotros esperamos la gloria futura de Jerusalén, cuando el Señor Yeshua reine como Rey de Israel durante el reino milenial y se cumplan todas las promesas dadas a Israel nacional. ¿Cuáles son las promesas de Israel? Que va a ocupar desde el río Éufrates hasta el río Egipto. ¿Ya se cumplió? No, apenas tiene un pedacito. ¿Sí, verdad? Ok, Yeshua cuando venga, plante ahí el Jerusalén, que es como un cubo de oro, ¿verdad? Que es como un cubo. Eso va a abarcar desde el río Éufrates hasta el río de Egipto. Está grande, así que sí cabemos. ¿Okay? Y dice, voy a ir a hacer habitaciones para que donde yo esté, estéis ustedes con nosotros. Las orillas de ese cubo van a ser el río y el Dead Sea. Ese tamaño va a ser. No, nunca había ido a eso. No. Abarca desde Asiria hasta Irán. Sí, o sea, Jerusalén va a ser la Jerusalén que le prometió a Abraham en Génesis 15. En Génesis 15 te voy a dar desde aquí hasta allá. Yeshua cuando murió también por la tierra para redimirla. También la tierra es de él. Dice Dios muchas veces en los profetas, esta es mi tierra. O sea que no es ni de los judíos, ni de Israel, ni de los británicos, ni de Estados Unidos. Es mi tierra, dice Dios. Esta es mía. Él la compró con sangre. Esa es de Dios. Pero pues los judíos la habitan porque Dios les da permiso. pero no es ni de los palestinos ni de los judíos, es de Dios. Las fiestas que habla Dios en la Biblia no son las fiestas de los judíos, ni las fiestas judaicas, ni nada que ver. Son mis fiestas, dice el Señor. Son las de Él. Los judíos son los únicos que las han tratado de más o menos guardar, pero no son de ellos, son del Señor. Entonces, a mí me interesa lo que al Señor le interesa, lo que es de Él. Me interesa la tierra de Israel, me interesa las fiestas, me interesa su Torah, a ver qué come. Si yo le traigo a Dios un jugo de naranja, ¿le va a gustar o un jugo de uva? ¿Ustedes qué creen? Los dos se deben. Los
dos se dan en Israel, pero ¿cuál está en su Torah? Jugo de uva. ¿Sí me entienden? O sea, yo voy a saber qué le gusta a Dios cuando yo leo su palabra, cuando yo leo su Torah, cuando yo leo, yo voy a saber, yo sé que le gustan los dos, pero yo sé que Él me pide de uva. ¿Sí me entienden? Pediría uno de granada. También. Muy bien. Entonces, esto está hablando de la era mesiánica, del Sukkot, la fiesta de Sukkot, todos reunidos, todos listos para la boda del Señor, la restauración de Israel, la restauración de la tierra. Ahora sí todos cumplen Torah, ahora sí todos, ¿verdad? Ahora sí ya no pelean, no, eso ya pasó, ya no hay esa pelea. ¿Ok? En relación con esto, la porción de esta semana contiene profecías importantes que nos proporcionan comprensión adicional de cómo caminar en las bendiciones de Adonai a través de la fe y la obediencia. Estas tres son fe, obediencia y bendiciones. Se ven operando en nuestro antepasado Abraham, quien primero creyó y luego por fe obedeció a Dios y fue circuncidado. Abraham ejemplificó el concepto de la obediencia es más que ejercitar vuestra voluntad sobre nuestra propia carne. Es fe en acción. De su fe fluyó la obediencia a Dios. En Génesis 15:6 vemos que su fe fue contada como justicia y el antiguo profeta hebreo Yeshayahu, Isaías, nos llama a mirar a Abraham, nuestro padre de la fe. Debemos de ser como él, poner la fe en acción. Entonces nosotros también experimentaremos las bendiciones que fluyen de la obediencia. Escúchenme, perseguidores de la justicia, ustedes que buscan a Jehová, consideren la roca de la que fueron cortados, la cantera de la que fueron cavados. Consideren a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Isaías 51. Y nos quedamos hasta ahí, que todos por fe, ¿verdad? Pero ¿qué dice el versículo Génesis 26:5? Por cuanto oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, que Abraham tenía fe y es el padre de la fe y hacía estas cosas. Así somos nosotros, somos hombres de fe, claro que sí, porque no cumplimos todo, pero también andamos en sus preceptos, sus mandamientos, sus leyes. Ahí lo que está diciendo de lo de la fe está muy interesante porque, por ejemplo, en el concepto hebreo, la fe, por eso luego dice hombre de fe y luego le muestra una lista de atributos, que eso es lo que confirma que este es un hombre de fe, porque en el concepto hebreo la fe es la obediencia también, es escuchar, obedecer y hacerlo. No es como en el pensamiento griego que solo dice, yo creo, sí, yo creo, pero solo lo dice de la boca para afuera. Pero en el concepto hebreo no es así, porque en hebreo es que si yo digo yo creo, es porque yo obedezco, yo hago caso a lo que la Torah dice. Si la Torah dice no hagas esto, pues no lo hago. Y con eso está diciendo que es de fe, porque está obedeciendo lo que dice la Torah. O que dijo James o Santiago o Jacob, más bien su nombre es Jacob, pero lo tradujeron a Santiago. Ok, ¿qué dice? La fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe sin obras. ¿Cómo? Yo te voy a mostrar con mis obras mi fe. Y ahí no incluido la obediencia, porque él hace las obras porque es obediente. Cuanto oyó, está hablando oyó. ¿Se acuerdan que dijimos al principio? Shema es escuchar y hacer, obedecer. Oyó, obedeció. ¿Qué hacía Abraham? ¿Obedecía a los mandamientos? A la hora de que había una discusión con su esposa, ¿la agarraba a golpes? ¿O se agarraba lo loco y la perdonaba? La perdonaba. ¿Sí me entienden? O sea, hacía el amor, la obediencia a Dios. Lo amaba. Aquí lo interesante que necesitamos acordar, ¿puedo regresar a Sí. es debajo de qué leyes estaba Abraham. Las mismas. No, porque las leyes fueron dadas en Éxodo. No, se las puedo explicar ahorita. Mire. Cuando, bueno, ya lo he explicado, pero
cuando Adán y Eva pecaron y que agarraron el fruto prohibido, ¿verdad? Eva, se quebraron los 10 mandamientos. No te dice ahí que los quebró. Y no te explica cómo. Bueno, no solo los 10, sino más, todos los demás. Pero vamos a ver los 10 en el principio, en el Génesis. Dice, el árbol era bueno y lo codició Eva. ¿Qué mandamiento es ese? No codiciar. Ok. Y le dijo, el diablo le estaba diciendo, ciertamente no morirás, sino que tus ojos serán abiertos. ¿Qué mandamiento es ese? Le estaba diciendo una verdad, pero le estaba diciendo no mentirás. Le estaba mintiendo, ¿verdad? Sino que se iban a morir. Si tomaban del fruto, se iban a morir, pero les decía, no te vas a morir. ¿Sí? Y luego le dice, el Satanás le dice, y seréis como Dios. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es ese mandamiento? No tendrás otro Dios delante de mí. Ya van 3. ¿Sí? No dirás, ¿cuál es el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Dios les dijo, no toques del árbol. ¿Y qué hicieron? Tocaron. ¿Eso que es el mandamiento? ¿Honró al padre? ¿A su padre de él los honró? Entonces rompieron el honra a tu padre y a tu madre. ¿Verdad? Que lo rompió ahí Eva. Aparte le dijo, no robarás. Cuando tomó del fruto, ¿qué hizo? No robó. ¿Sí? No tendrás otro Dios, no dirás el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas veces le dijo a Eva? De ciertamente Dios no te hará esto, sino esto. Poniendo en vano el nombre de Dios. Como que lo que había dicho Dios no valía nada. Más vale lo que está diciendo la serpiente. Ese es otro mandamiento. El Shabbat. El Shabbat no está mencionado. Pero dice que Dios los visitaba de vez en cuando. Y se oyó una voz en el huerto cuando venía y ellos se escondieron. ¿Cuándo crees que el novio viene a visitar a la novia? ¿Qué día? Un Shabbat. Y el día que vino, estaban avergonzados porque habían pecado y se estaban cubriendo con las hojas de higuera. En un Shabbat estaban rompiendo y rompieron todo. Uno y otro no están escritos. Hasta el tiempo de Moisés se nos aclara cuáles son. Pero desde que están Adán y Eva, ya están en vigencia. Desde antes de la creación están en vigencia el Shabbat. Hizo la creación Dios. Y este es mi sello, el Shabbat. Ni siquiera todavía estaba la Torah, pero ya estaba el mandamiento. Con Abraham sucede lo mismo. Si nos vamos a estudiar más a fondo a Abraham, vamos a ver cómo él guardó los mandamientos, cómo guardó los preceptos, cómo guardó su ley. Pero está correcto porque yo a veces tengo encuentros con hermanos evangélicos que son cabezones, ¿no? Y yo les digo, regresando, por favor, yo lo que les digo a ellos es que Abraham estaba debajo de las leyes de Noé, porque las leyes de Noé de Génesis 9 se dieron a las naciones. Entonces, desde ahí, y vamos a tener en cuenta que Abraham era gentil, entonces era dentro de las naciones. Porque me dicen los hermanos evangélicos, me dicen, es que nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y ustedes ya conocen todo ese rollo, ¿no? Entonces yo les digo, cuando ustedes llegan a Israel, y les digo yo que he ido varias veces, a mí un día se acerca una judía y me evangelizó, pero no me habló de Yeshua. Pero ellos tienen unas tarjetitas y como saben que nosotros somos turistas, nos dan las leyes de Noé. ¿Sí me entiendes? O sea, no te dan las leyes de Moisés, porque el judío piensa que tú haciendo las leyes de Noé eres un gentil justo. Y es ahí donde los hermanos cristianos no entienden. Y ahí está claro que Abraham ya respetaba las leyes de Génesis 9, las leyes de las naciones, y fue considerado por el Señor un gentil justo. Por eso fue llamado. No porque vivía bajo la gracia, sino porque hacía mandamientos.
Ese es mi punto. Los mandamientos de Noé son solo 7. Y los mandamientos de Noé pues son 7 de los 10. Pues nomás ponle los otros 3 y ya son los 10 mandamientos. Realmente lo que hacemos, acuérdense que la Torah dice una misma Torah hay para el nacido israelí y para el extranjero. No hay dos, no hay nojidas, no hay, aunque queramos que la tradición nos enseñe que los nojidas y los nojidas, no. La palabra de Dios está diciendo una ley, tanto el nacido como Israel, como el extranjero. Los egipcios que se adherieron al pueblo de Israel, en el futuro que estaban renegando de que querían volver a Egipto, ya no eran llamados egipcios, ya eran israelíes también. Tuvieron hijas, tuvieron todo, se casaron, esto y lo otro. Ellos pasaron a ser parte del pueblo de Israel, aunque eran egipcios, y no tenían solo las 7 leyes mojidas. Ellos celebraban Pesa igualito que un israelita. Igualito tuvieron que poner el dintel lleno de sangre que los israelitas, el egipcio. Aún los egipcios que vivían en Egipto, que copiaron algo de los de Israel, se salvaron, sin ser israelitas. Pero que hubieran escuchado, van a poner la sangre del cordero en la puerta. Pues yo también. Y ahí se salvó ese hijo primogénito. Y los que se unieron, cuando te unes al pueblo de Israel, nosotros que nos unimos somos conciudadanos, no reemplazamos al pueblo de Israel, pero tenemos una misma pacto. Si no se imaginan, tendríamos el pacto, unos tienen el pacto de Yeshua y otros tienen el pacto de Abraham y otros tienen el pacto de David y otros tienen el pacto de Noé y otros de Adán. No. Esto es parejo. Pecado es esto desde el Adán en el principio, salvación es esto con Yeshua, desde el principio hasta el final. Todo el que quiera estar dentro del pacto se tiene que volver a Israel. Sí. Y por ejemplo ahí, las leyes son las mismas. Volviendo ahí a lo que estábamos antesito, dice que, por ejemplo, en el judaísmo hay 10 cosas que dice que fueron contempladas desde el principio, desde antes de la creación del mundo. Entonces dice que, por ejemplo, una de sí, el Mesías es una. El Torah. Otra de esas cosas dice, lo que hizo mención ahí del Shabbat, porque dice que pues todavía no estaba escrito, pero dentro de esas 10 cosas también el Shabbat. Y de hecho dice, yo no sé si alguien ha leído el libro de Adán, pero en el libro de Adán ahí explica, y dice que el Shabbat, creo que lo voy a encontrar en el Midrash, el Shabbat, dice que porque, por ejemplo, el mandamiento que a Adán se le dio un mandamiento en el principio, a Hashem le dio un mandamiento y ya, le dice, de ese árbol no has de comer, de todo lo que veas en el jardín puedes, pero menos de ese árbol. Pero entonces, vamos a decir, al él transgredir el mandamiento, la pena es la muerte, ¿verdad? Inmediatamente se supone que Adán debió de haber muerto y no murió. Entonces ahí dice el Midrash, dice que intercedió por Adán, porque por ejemplo ya a Adán ya le tocaba morir, pero era víspera, o sea, ya era el de Shabbat. Entonces ahí Hashem dijo, bueno, lo voy a interpretar. O sea, Hashem interpretó su mandamiento que ya le dio a Adán de que no coma de ese árbol. Entonces, los años de Hashem son diferentes a los de nosotros. Por ejemplo, un año de Hashem para nosotros son 1000 años. Entonces dijo, bueno, Un día. le voy a dar un día, que viene siendo el Shabbat, pero él lo interpretó a un día de lo de él, de Hashem, no un día de lo de nosotros, sino de Hashem. Y por eso es que Adán tiene, por ejemplo, le dio 1000 años, se puede decir, 930 años. Ajá. Solo que Adán vino y él, como Hashem le mostró en una visión a Adán y le mostró a David y él miró a David, entonces dijo Adán que de sus años de él le iba a ceder 70 años al rey David,
Por eso es que él vive 930 años, Adán. Ya. Porque Hashem le decretó que le iba a dar un día de vida, se puede decir, ¿verdad? Y entonces que haces representación al Shabbat, entonces él dura 930 años a causa de la interpretación que Hashem le dio. Porque si lo interpretamos con nuestro entendimiento, se supone que ese mismo día debió ver muertos. ¿Cómo yo interpreté los 10 mandamientos en Adán y Eva? Primero estudio la Torah y luego voy a ver dónde se aplica. Lo mismo que pasó en el tiempo de Adán y Eva es lo mismo que nos viene predicando el Señor acerca del Cordero. Voy a decir por qué. Ya vimos en nosotros el sacrificio de Yeshua, ya sabemos que Él es el Cordero de Pesa, que Él es todo, ¿verdad? Él cumplió todo. ¿Qué pasó cuando Dios vino y los vio que estaban vestidos? ¿Qué hizo Dios? Sacrificó un animal. ¿Y eso refleja qué? ¿El día de qué? ¿Cuándo se nos perdonan los pecados? El día de Yom Kippur. Dios hizo un Pesach, que ese ratito hizo un Yom Kippur en ese momento para Adán, para no matarlo ahí mismo, siendo que el problema es el pecado. Entonces el pecado, Dios tiene que sacrificar a alguien, y sacrifica un cordero y le da las ropas a Adán y Eva y lo cubre. Lo mismo es el Evangelio. Nuestros pecados tienen que matar a un cordero, que es el Cordero de Dios, para que nos cubra nuestros pecados y no muramos desde que nacemos. Gracias a la misericordia del Cordero de Dios. Gracias porque Dios, donde Dios dice vas a morir, sí mueres. Sí va a morir, pero hizo un sacrificio. Y por eso tuvo que venir. Por el mismo sacrificio, porque lo tuvo que hacer, porque el humano desde el principio peca. Igual que Adán, pecamos. ¿Ok? Yo estuve en el monte como los primeros días, dice Moisés, 40 días, 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte, y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y poseen la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Moisés continúa su discurso recordando a los israelitas cómo el Señor los había cuidado durante su peregrinación en el desierto. Durante casi 40 años el Señor humilló al pueblo, alimentándolos con maná y dándoles agua de la roca. Incluso la gloria Shejinah milagrosamente mantuvo sus ropas frescas. Moisés dijo que el Señor hizo enseñar al pueblo a confiar únicamente en Él para satisfacer todas sus necesidades. Las dificultades ahí los habían disciplinado para aprender que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Yeshua usó ese mismo versículo cuando vagó 40 días y noches en el desierto, rechazando las tentaciones del enemigo en Mateo 4 y Lucas 4. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta parashá. Por ejemplo, el mandamiento dice, está escrito en Deuteronomio 8:3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. ¿Dónde está eso? En la Torah, Deuteronomio. Yeshua cita Deuteronomio 8:3 precisamente para refutar la tentación del diablo. Nos dice que después de ayunar durante 40 días y 40 noches, Yeshua tuvo hambre. El diablo tentó a Yeshua en 3 maneras. Primero la duda, la presunción y la traición. Está escrito en Mateo 4:3, y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Estamos viendo cómo Yeshua fue tentado con la misma Torah. La Torah, lo que estamos en esta parashá de Deuteronomio, es Yeshua. No hay un libro que no haya citado más Yeshua que Deuteronomio. Cito el Shema, citó el Viajafta, citó lo que estamos viendo el día de hoy, Deuteronomio 8:3. Yeshua cita muchas veces Deuteronomio. ¿Por qué? Esa es la tentación. ¿Y por qué le contestó Yeshua al diablo? A Satanás, a Satán. ¿Qué le contestó? Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. El diablo quería que convirtiera las piedras en pan,
Yeshua le dice, no solo de pan vive el hombre. ¿De dónde está escrito eso? ¿Cómo tú te defiendes del enemigo? ¿Atacándolo, rebuking, o cómo dicen? ¿Salte demonio en el nombre de Yeshua o con Torah? Vamos a ver. Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentáis en Masa. Ese es el mandamiento, no tentar a Dios. Mateo 10:5. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad, le pone sobre las almenas del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. ¿Dónde está eso? En los Salmos. Satanás estaba citando los Salmos al Hijo de Dios para tentarlo. Cuando tentó a Eva, ¿qué estaba citando Satanás? La palabra de Dios también. Estaba tentando a Eva con palabra y mitad mentira. Pero aquí vemos cómo Yeshua le dijo, escrito está, además de esa escritura que tú estás mencionando, está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Explico? Entonces, era una batalla con Torah y Torah y Torah. Satanás sabe la Torah, pero Yeshua era la Torah viva que estaba sujeto a la Torah al 100%. Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Es el mandamiento en Deuteronomio 6:13. Mateo 4:8, otra vez pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y dícele, todo esto te daré si prostrado me adorases. Entonces Yeshua le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces, ¿cómo le contestó Yeshua? ¿Con qué? Oh, yo creo que es esto. No, escrito está. No es de que yo creo, yo pienso, o es esto. No. Escrito está. Es como se le contesta a Satanás cuando vienen pensamientos a nuestra cabeza. No, que tú estás perdido. No, que tú eres lo otro. Que tú eres un perdedor. Que tú eres esto. Escrito está que yo soy especial tesoro de Dios. Escrito está que Dios me amó y dio la vida por mí. Escrito está que soy salvo por fe en el Señor. Escrito está. Entonces, ahora, vamos a ver un poquito diferente los mismos mandamientos para que vean cómo es el Señor. Fíjense bien. Escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Si Yeshua es Dios, ¿qué le estaba diciendo al diablo? Dice, le estaba diciendo al diablo, no me tientes, no me tientes. Pero ya después le dijo más en serio, porque decidió enfadándole a Satanás. Entonces le dijo, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Qué hizo el diablo ahí? Ahí nos vemos, porque ya se enojó el Señor. A él solo servirás. Yeshua es Dios. Y Satanás ya le tuvo como que, ya se enojó. Y entonces él dice, inmediatamente Satanás huyó del desierto. Ahí mismo. La parashá es algo profético del Mesías. Yeshua nos sigue diciendo que hendió su espalda al que lo golpea, en sus mejillas le arranca la barba, no escondió su rostro ni los escopetajos, puso su rostro como pedernal para ser el Redentor de Israel. La palabra que se usa por primera vez en el Génesis en una profecía importante. La semilla de Java finalmente aplastará la cabeza de la serpiente. Pondré enemistad entre ti, le estaba diciendo el juicio a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Él aplastará tu cabeza y tú le herirás en el talón. En Génesis 3:15. En Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. ¿De qué está hablando aquí? Tú y yo sufrimos, y a veces por nuestro testimonio vamos a ser golpeados, o perseguidos,
o aniquilados, o muertos, como los profetas, los apóstoles, todos ellos. Participamos de carne y sangre. Al igualmente, también Dios quiere participar de la carne y la sangre. O sea que también quiere saber Dios qué se siente ser humano, qué se siente tener un cuerpo, para poder, ¿qué? Anular la muerte al poder que tenía el poder de la muerte. ¿Quién tenía el poder de la muerte? Satanás. Satanás decía, este se muere y se muere. ¿Qué hizo Yeshua en su resurrección? Cuando en los días que estuvo, que estaba en el Espíritu, le quitó las llaves al diablo del infierno y de la muerte, de acuerdo a Apocalipsis. Es decir, que ahora no es el diablo que decide quién muere, sino que es Yeshua quien dice quién muere y quién vive. Puede estar alguien muriéndose de cáncer ahí y oras por él, oramos y él cree y todo, y ahí mismo se levanta si Dios quiere. Y cáncer no había nada, se acabó, porque ahora decide Yeshua quién es el que muere. A eso es lo que hizo cuando participó de la carne. Por eso vino Dios. Aquí vemos un escrito más. Pondré enemistad entre ti. ¿Quién es ti? ¿Quién es tú? El diablo, Apocalipsis 12:9. Y la mujer. ¿Quién es la mujer? Eva. Pero también, ¿quién es la mujer el día de hoy? Israel. ¿Y quién es Israel? Todos los creyentes en Yeshua. Aunque no crean o sí crean, pero así es como dice Pablo, no son los hijos de Abraham los de carne, sino ¿cuáles? ¿Se acuerdan? Los hijos de Abraham no son solamente los descendientes de carne y hueso, sino los de la promesa, exactamente, los hijos de la promesa, a los que fue escrito, ustedes son los hijos del Dios bendito, donde les decían, ustedes no son mi pueblo, ahora sois mi pueblo. ¿Ok? Entonces hay una guerra entre tu simiente y la simiente suya, entre la simiente de la serpiente y la simiente de los hijos de Dios. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa que él te herirá en el calcañar? ¿Qué es el calcañar? El tobillo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quedamos que la palabra ¿qué significa? El talón. Entonces, tú le herirás en el calcañar. La serpiente le va a herir en el talón, en el calcañar, el Satanás, pero él te va a herir en la cabeza. Yeshua fue herido en los pies, ¿sí o no? Muy bien. Dice Colosenses 2:15, y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Esta es la primera profecía mesiánica en la Biblia. De esto entendemos que el enemigo intentaría golpear el talón del Mesías. Sin embargo, nuestro Mesías aplastaría la cabeza del enemigo y destruiría las obras del diablo. El Salmo 22, todo el Salmo, está en el Evangelio, dice, el Mesías fue dado, clavado en los pies y manos, herido, pero el Mesías Yeshua triunfó, avergonzando y quitándole toda potestad al enemigo. Si usted lee el Salmo 22, da cuenta que está leyendo el Evangelio en Mateo 27. ¿Por qué? Porque dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así empieza el Salmo. Y lo empieza a explicar cómo jugaron por las prendas del Señor. Y luego dice, y clavaron mis pies y mis manos. 700 años antes de que se inventara la crucifixión, el que escribió el Salmo 22 está diciendo que eso iba a pasar en Mateo 27. Ahí tengo una observación, por ejemplo, usted acaba de decir, cuando Yeshua estaba colgado en la cruz, ¿verdad? Entonces él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero usted más atrás dijo, bueno, Yeshua es Dios. Ya. Entonces, ¿a quién le está hablando Yeshua si él es Dios? ¿A Dios? Fíjese bien cómo... Pero ¿cómo se puede hablar en Dios? No se habla el mismo.
Dios en su omnipresencia. Nosotros somos, lo explicamos la semana pasada, somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Verdad? Sí, decía, no he visto eso en la Biblia. Si yo no tengo cuerpo, estaría aquí. Si yo no tengo alma, estaría aquí. Y si yo no tengo espíritu, estaría aquí. Cualquiera de las tres maneras que yo me separe, yo me muero. Están juntos. Y los tres, somos uno. O sea, soy el mismo, aunque me diga yo soy espíritu, sí. Yo soy alma, sí. Y yo soy cuerpo. Son tres, pero soy el mismo. La diferencia con Dios es que como Dios es el omnipotente, o sea, que quiere decir que todo lo puede. No hay nada que no pueda. Si tú preguntas al Dios Alá que si se puede hacer hombre, te van a decir, no, eso es blasfemia. Él no se puede hacer, entonces no es omnipotente, porque no puede hacer todo. Si tú le preguntas a mi Dios que si se puede hacer hombre, vas a decir, el mío sí. ¿Podrá tu Dios, que es eterno, que tiene vida eterna, morir? Bueno, el mío sí puede, porque todo lo puede. ¿Pero cómo? Permítame. La diferencia entre Dios y nosotros es que Dios sí puede separar el espíritu y puede separarse el cuerpo y puede separar lo que es el alma, lo que es el Padre. Por eso se está describiendo como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Son tres, ¿verdad? Pero son el mismo. Separados, pero se van a unir, se unen. O sea, Dios sí se puede separar del cuerpo. ¿Sí me explico? El cuerpo que es, ¿quién es el cuerpo? El que se hizo carne, ¿verdad? ¿Quién es el alma? El Padre que hizo todo, que sabe todo y que es sobre todos. ¿Quién es el espíritu? El Ruach HaKodesh que fue mandado para que habitara en medio de todos nosotros. El Espíritu Santo es parte de Yeshua, es el mismo Yeshua en nuestros corazones. Es la manera de explicar a Dios que es tres y que es uno. Pero no es un tres, sino que viene siendo el mismo. Se separan por causa de pecado. Y como Dios quiere participar de la carne, quiere saber lo que es ser un humano, quiere participar de sangre, el espíritu no tiene sangre, pero el cuerpo sí. Y el cuerpo de Dios sí te puede santificar, sí te puede perdonar pecados. Como le decía al principio, es como un debate que siempre va a quedar así, donde hay dos, siempre va a haber donde hay dos judíos, siempre va a haber una tercera. Porque igual, como dice el hermano, tengo otra donde él dice de que la escritura dice que conforme el niño iba creciendo, iba tomando conocimientos. Y sí. Dios como el conocimiento igual lo iba tomando. Filipenses 2 dice, quien siendo el mismo Dios, se despojó de su abrigo, haz de cuenta de Dios. Soy Dios, pero me quito el abrigo de Dios y me hago un ser humano común y corriente. Pero era un ser humano igualito a nosotros, con todo, con calor, con frío, con hambre, con todo, igualito a nosotros. La única diferencia es que era Dios con nosotros, el mismo Dios. ¿Sí me entiendes? O sea, se despojó de ser Dios y se hizo carne, como tú y yo. ¿Por qué lo tentó el diablo? Porque era un ser igual que nosotros. Así como nosotros, viene una persona normal, regular, puede venir y acercarse al enemigo. Pero cuando él dice que a la hora del día nadie se ve ni él, no. ¿Por qué? Eso no es Padre. Se dice que es... Y el Padre es mayor que yo, también dice, ¿verdad? Como dije al principio, el alma, quien es el Padre, que creó todas las cosas, que hizo todo, es más grande, es el todo, que nadie ha visto. A Yeshua, que es en carne y hueso, lo hemos estado viendo en todo el tiempo en las Escrituras. Cuando comió con Abraham, cuando peleó con Jacob, cuando se le apareció a Daniel, cuando se le apareció a los que los metieron al fuego, cuando todo el tiempo en el Tanakh, a Josué, a Samson, a los papás de Samson, cuando hicieron sacrificio, o sea, por todos lados siempre Yeshua ha estado.
Lo hemos visto. Moisés hablaba con Yeshua adentro del templo. Decía, porque hablaba con el Señor cara a cara. Yeshua lo hemos visto. Al Padre, que es el todo, no lo hemos visto, porque no podemos. ¿Sí me explico? Ahora, ¿cómo es que son el mismo y a la vez son diferentes? Ese es el punto que no lo Porque fíjense, ¿cómo conciliamos lo que la Torah dice? Dice la Torah, nadie puede verme y vivir. Son palabras de Hashem, Él está diciendo, ningún hombre puede mirarme y vivir. ¿Qué vieron en el desierto ¿Cómo de Israel? conciliamos ese texto? En el desierto, cuando veían la Shekinah de Dios, ¿qué estaba pasando en el desierto? Veían una nube. Y esa, según la nube, era la Shekinah, la presencia, la gloria de Dios. Pero miraban una nube. Y también en otra decía, miraban el torbellino. Ese torbellino de fuego, era un torbellino de fuego. Y esa era la presencia del Eterno. Entonces, Dios se puede transformar en un torbellino, en una nube, en un hombre. Se transformó hasta en una paloma. Cuando vino y dijo, este es mi hijo amado, y puso sobre él la paloma. Se manifestó con Los tres. Shofar en ese momento. El Señor no tiene límites y todo lo puede. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso dijimos, no podemos decir que son tres dioses, no podemos decir que son dos dioses, es uno. Es uno, como tú y yo somos uno. Hay otra cosa muy importante, no digo yo lo que dice el libro de Deuteronomio, desde que era pastor evangélico, siempre se repitió los misterios de tres hermanos. Porque yo le diría a la gente, le diría, bueno, si la misma Torah dice que tú y tu mujer son uno, y tienen dos cuerpos, y tienen dos mentes, y tienen dos espíritus, entonces, ¿cómo en el mundo, si no crees lo de tu esposa, cómo pretendes creer? O sea, es lógico que el Señor, a través de otras áreas de nuestra vida, ¿sí me entiendes tú? Nos manifiesta que hay cosas que son un misterio. ¿Sí me entiendes tú? Y al final de cuentas, la Torah dice que mi esposa y yo somos uno delante de Él. Pero siempre estamos platicando, la necesito a ella para que me escuche, o sea, que a pesar de la delante de Dios, somos qué? Por lo mismo les digo, hay una Torah, hay un Mesías. Y lo mismo dice el versículo, un versículo que me acordé ahorita dice, grande es este misterio, Dios se ha manifestado en carne, en el espíritu, ¿verdad? En cada ser viviente. La otra cosa es, ¿cómo dice? La palabra, ¿cómo les diré? La palabra se hizo carne. La palabra de Dios, como hágase la luz, ¡pum! Y Yeshua dice, yo soy la luz, ¡pum! Y luego la palabra se hizo carne. O sea, Dios sigue en su trono, Dios sigue siendo el eterno, sigue siendo todo. Y manda su palabra, quien es del mismo carácter de Dios, quien es Dios, quien dice que es toda la plenitud de Dios habita en él, y toda la Torah habita en la plenitud en Yeshua, Colosenses 2. O sea, no es solamente una parte de Dios, es toda la plenitud, todo Dios y todo ser humano, pero tenía que cumplir la Torah siendo un humano 100%, por eso es humano y Dios al mismo tiempo. Hay un versículo donde dice, luego que te sujete todas las cosas, incluido el aguijón de la muerte, Yeshua se sujetará al Dios Padre y serán uno. O sea que están separados porque Yeshua, ¿qué está haciendo? Mandando al Ruach a salvarnos a nosotros. Cuando el Ruach ya salve a todos los que tienen que recibir a Yeshua, van a ser de Yeshua, y Yeshua va a ir con todos ellos que son salvos y se van a unir al Padre. ¿Y cuántos van a ser? Uno. Al final va a ser uno. Al final es uno. Pues uno. Al principio, bueno, yo lo veo de esta forma y digo, y no tengo la indicación que tiene aquí, ¿no? Pero empezamos diciendo que el pecado de uno afecta a todos. Yeshua dice
dice en Juan capítulo 17, el Padre y yo somos uno, y yo oro para que ustedes, entre todos ustedes, sean uno, porque ese es el testimonio que el mundo tiene que ver y tiene que escuchar. Entonces, digo yo, hay misterios que son obvios, no tienes que rascarle mucho para entender que dices tú, pero ¿cómo aquí si somos diferentes hermanos, vivimos en diferentes lugares y tenemos diferentes trabajos, diferentes tipos de educación? Al final de cuentas eres uno. Y ese es un misterio que no me voy a poner a discutir con Dios. Mejor lo acepto y vivo feliz el resto de mi vida. Para la salvación, Yeshua nos encargó con que tú sepas que yo soy el Hijo de Dios. Hasta ahí está bien. En esa creencia voy a levantar mi iglesia. Está bien. Yo soy el Hijo de Dios, porque le dijo a Pedro. Y en esa roca yo voy a levantar la iglesia. En esa creencia que tú crees que yo soy el Mesías, voy a levantar mi iglesia. Mientras creamos que Él es el Mesías, hasta ahí está bien. Para creer que Él es el Padre, se te tiene que dar el Espíritu, Ruach HaKodesh, te lo tiene que revelar, como dice en Juan. Dios le revela a quien Él quiere, al que es el Hijo. Dice, yo y el Padre somos unos, y el Hijo le revela a quien Él quiere. O sea que para que tú veas a Yeshua, también Pablo dice, el que tenga el Espíritu de Dios tiene que decir, Tiene que confesar que Jesús es el Mesías. no, que, ay, Dios mío, ¿cómo era el que? Ahorita llega. Que Yeshua es Dios. Solamente por el Espíritu te va a decir que Yeshua es Dios. Una persona que no tiene el Espíritu no te va a poder entender nunca que Yeshua es Dios. Nunca. Necesita del Ruach que se le revele. Lo puedo encontrar las citas, o sea, específicamente, pero así dice. Nadie puede decir que Yeshua es Dios sin el Espíritu Santo. Nadie. O sea que se necesita el Espíritu Santo para poder entender quién es Dios. A mí me tomó tiempo, hasta que un día, y ese día me puse como el día que había recibido a Yeshua otra vez. No, pero fíjense, es como usted dice, mire, escrito está, como dijo hace ratito. Sí. Escrito está, y ahí está escrito, dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es uno. Yes. Y Uno. escrito está, ahí está. Y 3 veces, Adonai, Eloheinu, Adonai. Por eso es que tenemos que apegarnos Es uno. a lo hebreo, a las escrituras hebreas. Nuestras escrituras, las traducciones que hemos agarrado en español, ya vienen, son copias de copias y vienen del griego y están adoctrinadas también. Sí, pero mire, por ejemplo, si nosotros estamos queriendo venir al judaísmo, tenemos que dejar la literatura cristiana y adoptar la literatura judía del judaísmo, porque ahí es donde está el conocimiento en el judaísmo. Ahí tenemos los Jajamí, tenemos al Mashiach, tenemos todos los profetas, tenemos ¿qué? ¿Les voy a enseñar esta? Ya para escribir la clase. De acuerdo, a mí me encanta el judaísmo, pero lo único que no acepto del judaísmo es la incredulidad. Los judíos, O sea, si les hacemos caso a todo lo que ellos dicen, ellos no creen que Yeshua sea Dios. ¿Ok? Hay más de 100 rabinos con su literatura y todo, todos ellos concuerdan que el Mesías es un hombre. Ok, pero también hay estos, no nomás son los que ellos dicen, esto también es judaísmo. El Targum Jonathan nos hablan acerca de Osea 13:4. No hay ningún Redeemer. ¿Saben cómo es Redeemer en español? No hay ningún Mesías, no hay ningún Moshiach, excepto Memra. Memra, ellos están acostumbrados al ¿cómo se llama el idioma? Arameo. Esta palabra Memra es aramea. Okay, ellos, la Mishnah, la Gemara, todo eso está en Ese es el Targum, ¿verdad? Ajá, ese es el Targum Jonathan. Pero por ejemplo, el Targum no se puede tomar
tan literal porque no es palabra por palabra del hebreo, porque por ejemplo el Targum, como dicen nuestros sabios, el Targum fue escrito para comunicar a las comunidades judías que hablaban arameo. Se escribió para transmitir la idea, pero no es como literal, palabra por palabra, lo que se decía. Así es. Entonces, siempre cuando citamos el Talmud tenemos que tener presente eso, que pueden haber variaciones. Pueden haber variaciones porque no precisamente es literal, no comunica exactamente lo que dice. Talmud, Targum, Mishnah, todos ellos es lo mismo que me está diciendo, no son palabra por palabra. Lo único que es palabra por palabra es la Biblia escrita. Eso es lo que dice ahí, nada lo cambia. La Torá, nada la cambia. Están contadas las letras, no hay de más, no hay de menos, lo que dice ahí, y yo puedo ver a Dios presentado en carne y hueso en la historia de Adán, cuando sopla a Adán. Tenía que ser alguien que le sopla. Cuando pelea con Jacob, dice, le voy a llamar Peniel, porque peleé con Dios cara a cara. Cuando los padres de Sansón le dicen, hemos visto a Dios, y ahora a ver que no nos vaya a matar, y estaban viendo al ángel del Señor. Cuando se le aparece el ángel del Señor que iba a matar a ¿cómo se llama? ¿A qué va en el burro? ¿Cómo se llama? El ángel del Señor se le apareció enfrente. Ese era Yeshua. El ángel de Jehová habla como Dios. Dice, me atravesé el Señor. No es un ángel. Yeshua no es un ángel ni nada de eso. Pero la gente lo miraba como si fuera, se me apareció el ángel de Jehová. Porque habla como Jehová. El que paró a Abraham de sacrificar a su hijo Isaac, dice, y el ángel del Señor tocó la trompeta, me detuvo. Era el mismo Yeshua deteniendo, espérate, no lo hagas, porque yo, decía el ángel, porque yo he visto que eres obediente. Entonces, no es el ángel, era el mismo Dios. Cuando venimos en Génesis 18 y dice, y apareció Yuhe-Bahe en el encinar de Mamre, no apareció, dice Yeshua, no apareció un ángel, como nos hacen creer, apareció un hombre que se llamaba Yuhe-Bahe, y comió con Abraham y le lavó los pies. Hay un ángel que dice a Hashem, no sea desobediente con él, porque en él está mi nombre. Y dice, y escúchalo a él. El ángel de Hashem. Y escúchalo a él. Lo mismo dice del Hijo. Y El Hijo. Lo podemos mirar en la Torah muchas veces, y cuando le hacen la reverencia a él no la rechaza porque él viene, está hablando. Los ángeles, si fuera un ángel normal, le tenía que rechazarlo. Tenía que rechazar.